Hoy os voy a hablar un poquito del método que usamos en el instituto, en nuestras formaciones y en nuestro aprendizaje en sí. Y antes de hablar de los aspectos primarios de este método, os voy a poner un poquito en contexto. Básicamente, lo que hacemos en estas enseñanzas es adentrarnos a conocer la naturaleza esencial, ¿sí? Adentrarnos a conocer nuestra propia naturaleza esencial. A mí me gusta llamarlo naturaleza humana, porque en realidad engloba lo que es esencial y lo que no es esencial. Entonces es como todo un campo de exploración de aquello que realmente somos y aquello también que nos aleja de lo que realmente somos. Entonces estamos como dibujando un mapa, ¿sí? Marcando puntos en un mapa que nos permita ubicarnos en lo que realmente somos. A la vez también estamos indagando en la naturaleza de la existencia. Entonces indagamos no solo en todo aquello que somos cuando miramos adentro, sino que estamos también estudiando la naturaleza de los fenómenos, ¿sí? De todo aquello que sucede y de todo aquello que es. En realidad lo que estamos haciendo no es un método terapéutico, es más bien un método para entender, ¿sí? Para entender quién eres y entender qué es todo esto, ¿sí? Obviamente toda enfermedad viene por estar desenraizado del orden natural, ¿sí? Estar desenraizado de tu naturaleza. Y obviamente entrar en contacto con tu naturaleza automáticamente genera un orden saludable. Entonces digamos que a pesar de no ser un método terapéutico, sí que tiene consecuencias terapéuticas, y sí que nos sirve también para observar la naturaleza de la enfermedad. Sí, en este caso, la enfermedad psíquica o la enfermedad espiritual. Porque pues la enfermedad forma parte, y en este método pues también estudiamos y también indagamos, también curioseamos y también profundizamos en la naturaleza de la enfermedad. Esto en sí es lo que estamos haciendo. En realidad es como un camino espiritual actualizado con todo el conocimiento que hoy tenemos disponible, pues de mística, pero también integrando pues metodología, sí, integrando también sobre todo conocimientos de psicología contemporánea, ¿sí? Estamos básicamente tomando todo el conocimiento que hoy tenemos disponible y lo estamos
integrando bajo un mismo paraguas, bajo una misma metodología de estudio en este camino, ¿no? en este método. Podríamos definir este método como un método de espiritualidad enraizada, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con espiritualidad enraizada? Quiero decir de que es una vía para adentrarte en el reino de tu esencia, ¿sí? En conocer tu alma, conocer la naturaleza de la existencia, ¿sí? La naturaleza de lo divino, si lo quieres decir así. Pero es un método que lo hace a través de el estudio de elementos bien mundanos del día a día, ¿sí? Estamos trazando todo el rato un recorrido entre el carácter y la esencia. Estamos viendo todo aquello que hacemos para compensar, todo aquello que hacemos para desconectarnos, todo aquello que hacemos para no sentir, para disociarnos, para luchar contra la naturaleza de la vida. Y estamos trazando el recorrido de vuelta a nuestra esencia, ¿sí? Aquello que es natural, aquello que es relajado, aquello que sucede sin esfuerzo, aquello que realmente somos, ¿sí? Entonces estamos estudiando cómo nos desconectamos de la esencia. Estamos estudiando la naturaleza de la esencia, que es compasión, que es presencia, que es paz, que es fuego, que es coraje, que es dicha, sí, que es amor, que es alegría, que es la naturaleza del alma, del anhelo. Si estamos estudiando todos estos campos de la esencia y de la existencia también. Y estamos identificando cómo cuando nos desconectamos de la esencia, por qué está pasando, cuando nos separamos de esa realidad, ¿sí? Cómo estamos generando la compensación, ¿sí? Cómo se ha generado nuestra estructura egoica. Entonces también estudiamos la naturaleza de lo que llamamos estructura egoica, ¿sí? La naturaleza de toda lucha, de toda resistencia, de toda confrontación. Igual otro día hablaremos con profundidad de este mapa, que es apasionante, apasionante. Una de las características también de este método es que es un método no confrontativo, ¿sí? No cree que el estudio, el despertar, el darse cuenta de lo que realmente somos pase por una confrontación egoica, ¿sí? Sino que es un método que está basado en la autoindagación. Es un método que es completamente gentil y completamente respetuoso con el trauma, ¿sí? Respeta los pasos del trauma, sus distintos estadios, y no trata de volverlo a activar, ¿sí? Pues no hace tanto, hace unas pocas décadas, pues muchos de los trabajos estaban basados en confrontaciones que eran básicamente retraumatizantes, pero este método pues está
actualizado, teniendo en cuenta pues los conocimientos actuales de la teoría del trauma, y a la vez es una metodología transdisciplinaria, ¿sí? Usa varias técnicas, ¿sí?, de distintas disciplinas, pero sobre todo integra varios conocimientos de distintas teorías, de distintas escuelas, de distintas tradiciones, y todo esto lo hace bajo un mismo paraguas, ¿sí? Lo hace con una coherencia, ¿sí? O sea, es un mapa que tiene una coherencia, que tiene una armonía, ¿sí? Tiene una solidez, ¿sí? Porque todos los elementos de este mapa están interactuando entre ellos. Y es un mapa que uno lo puede usar para profundizar todo lo que quiera. Bien, las tres grandes áreas de esta metodología, que es extremadamente sencilla, ¿sí? Esta escuela no es una escuela que te empieza a enseñar técnicas para hacer cosas, ¿sí? No es una escuela orientada al aprendizaje de una infinitud de herramientas, sino que estamos usando una tecnología, unas herramientas muy, muy, muy sencillas para indagar en distintos campos, ¿sí? Y ahí es donde está la riqueza de este método, en el mapa, ¿sí? Es un mapa extenso que tengo la intención de hablar otro día de él, y con esas herramientas tienes la posibilidad de moverte, ¿sí? De conocer ese mapa. Ese mapa es un mapa interior, ¿sí? Es un mapa que integra pues nuestra psicología y nuestra espiritualidad, ¿sí? Cómo es la esencia y cómo es la estructura egoica, y qué interrelación hay entre ellas y la existencia y la vida y lo divino, el cosmos, ¿sí? Pero la metodología en realidad está basada en la repetición, ¿sí? No es una escuela que tú vienes a aprender 100.000 métodos, vienes a conocer un territorio, ¿sí? Es el territorio de tu alma, ¿sí? Es el territorio de tu esencia. Y esto es lo que vienes a conocer. Pero no es una escuela de técnicas donde cada día vas ahí y te enseñan como un método, que ahora apretas un punto y pasan cosas, ¿sí? El método, como os digo, es parar, sentir y profundizar. Y por eso repetimos la metodología. A pesar, como os digo, que la temática va cambiando, ¿sí? Cada vez que estudiamos una temática, el campo que se abre es completamente distinto. La experiencia, lo que uno siente, lo que uno le pasa, lo que uno se da cuenta, es apasionantemente distinto cada vuelta. Sí, es increíble, ¿no? Indagar en todos esos territorios interiores. Entonces, los 3 puntos de este método son la meditación, la indagación y la integración corporal. La meditación es el despertar de la curiosidad.
Sí, la meditación es acceder a un estado que te permites mirar hacia adentro, te permites habitar ese espacio y lo habitas desde la escucha, lo habitas desde la curiosidad, lo habitas desde la presencia, lo habitas con un aroma integrativo, ¿sí? Con un aroma de compasión, de integración de todo, ¿sí? Una integración de aquello que te recursa, de integración de aquello que te duele. Es un tipo de escucha que te permite entrar en lo que llamamos el territorio de lo sutil. ¿Sí? Lo sutil es todo aquello que está pasando pero no siempre nos damos cuenta. ¿Sí? En nuestro día a día a veces el corazón se cierra. O en nuestro día a día a veces no nos sentimos merecedores. Igual en nuestro día a día sentimos vergüenza de nosotros mismos. O en nuestro día a día hay un anhelo de algo más, de vibrar más intensamente, de celebrar o de abrirse a la vulnerabilidad o de permitir que el corazón respire o un anhelo de compartir, de intimidad. Entonces la meditación es abrirse a curiosear, abrirse a escuchar lo que pasa por dentro. Y en ese proceso lo que sucede es que hay una transmutación del que escucha, ¿sí? Porque normalmente estamos instalados en nuestra estructura egoica, que es una parte importante de la supervivencia, ¿sí? Porque pues al final el ego es una respuesta inteligente a circunstancias que vivimos en la infancia y es una estrategia exitosa. Es muy importante reconocer que la estructura egoica es una respuesta exitosa, es una respuesta que nos permitió tirar para adelante, ¿sí? Pero la estructura egoica a veces normalmente en nuestro funcionamiento regular ocupa el espacio central. Entonces en la meditación, a través de la observación, quien ocupa ese espacio central es la conciencia. Y cuando la conciencia se va clarificando, entonces puedes ver y puedes sensopercibir tu propia naturaleza. Y ahí, en la meditación, a menudo lo usamos para explicar el mapa. ¿Sí? En las meditaciones lo que hacemos es explicar el mapa de nuestra esencia, todas sus categorías, todas las partes que tiene nuestra esencia y todos los impedimentos que nos encontramos, ¿sí? Todas esas defensas de nuestra estructura egoica. La meditación es uno de los 3 pilares esenciales de este método y es un continuo y
Y en realidad se entiende la meditación como una manera de abrazar aquello que nos pasa. Entendemos la meditación como una manera de estar con cosas que a veces es difícil estar, ¿sí? Esa es la dificultad, ¿sí? Meditar no es simplemente sentarse y desconectarse y evadirse de la realidad, sino que meditar significa encarnar, ¿sí? Encarnar lo que te está pasando, y eso necesita un ejercicio, ¿sí? Es un ejercicio poder estar con lo que realmente estás sintiendo y con lo que realmente te está pasando. Eso en sí es una práctica psicoespiritual. Este método es un método de psicoespiritualidad, ¿sí? Porque integra el ser humano como una naturaleza que tiene psique y tiene espíritu. No son cosas separadas, sino que son cosas que están completamente interconectadas, ¿sí? Entonces la meditación, digamos que en este método es un proceso de integración, si quieres decirlo, incluso de sanación, ¿sí? Porque te permite que ese corazón que se ha tenido que proteger de la experiencia pueda volverse a abrir a la misma. Entonces, la meditación nos aporta esa capacidad de digerir, ¿sí? Esa capacidad de integrar. En la indagación, digamos, ahora os lo explicaré, pero nos damos cuenta de cosas. Y en la meditación lo que hacemos es digerirlas. ¿Y cómo las digerimos? A través de la compasión, a través de la naturaleza compasiva del corazón. Es ahí donde digerimos lo que nos pasa. Y es un camino de aprendizaje que dura toda la vida, ¿sí? En este método no existe el punto A y el punto B, ¿sí? No estás en un punto en el cual eres desgraciado y ¡pum!, llegas a un punto donde ya estás iluminado y ya no necesitas nada. No, en realidad es un camino, es un aprendizaje y es apasionante. Si llegaras al final ya no tendría sentido nada, ¿sí? Es como irse de vacaciones a uno de estos hermosos y gigantes parques naturales, ¿no? Uno está ahí, wow, y se pone a andar y descubre paisajes, encuentra una secuoya enorme y después encuentra un río y lo sigue y aparece en un valle con otro tipo de subclima y después sube arriba de la montaña y descubre que hay una terraplanicia y después hay otro paisaje que se abre al cielo y están las nubes de colores, ¿sí? Y el día siguiente todo cambia porque el día siguiente llueve, ¿sí? El día siguiente los ríos se llenan y el día siguiente el suelo está lleno de barro y huele a humedad y vuelve a salir el sol y las plantas se vuelven más verdes, ¿sí? Y después cambian las estaciones, ¿sí? Los árboles mueren y nacen de nuevo, ¿sí? Y la naturaleza es cambiante. Entonces es una navegación en esta naturaleza cambiante. La meditación es el vehículo que te permite navegar por el territorio de la esencia. Otro de los 3 puntos más importantes de este método es la indagación. En realidad,
La indagación es un método de meditación. Meditación significa sentarse, permitir que la conciencia despierte. ¿Sí? En realidad la conciencia es despertar en sí. Meditación, digamos que sería dedicarte un ratito para que la naturaleza de la conciencia vuelva a ocupar el espacio que le pertenece. ¿Sí? Igual que cuando duermes, el dormir tiene sus funciones y te despiertas pues con la cabeza ordenada y con la cabeza disponible para afrontar un nuevo día. Sí, durante el sueño estás ordenando las experiencias del día, ¿no? Las estás clasificando o ordenando dentro de tu mente. En la meditación estás dándote un espacio para que la conciencia vuelva a tomar el espacio que realmente le pertenece. ¿Sí? Entonces la indagación es un método para que eso suceda. O sea que en realidad la indagación es un método para el despertar de la conciencia. ¿Cómo? En la indagación trabajamos con una serie de preguntas. Y son preguntas que están diseñadas para facilitar que la conciencia entre dentro de ti y descubra los distintos rincones de ti. Entonces, en realidad es un método, es un calzador para que la meditación pueda acceder más profundo. ¿Sí? La indagación en realidad no trabaja en el territorio de la mente. Obviamente usa la mente porque necesitamos la mente para operar. ¿Sí? Igual que necesitamos también el cuerpo para poder digerir alimentos, por ejemplo, para respirar. Entonces ahí también la mente tiene su función. Pero en realidad, como entendemos la indagación en esta escuela, es como un método para permitir que la conciencia se mueva de un lugar a otro lugar de tu naturaleza. La indagación no es un método para ir razonando e encontrando soluciones a problemas. ¿Sí? La indagación está basada en la conciencia corporal, está basado en estar aquí, en estar ahora. ¿Sí? La indagación siempre sucede en el momento presente. Y ahí lo que haces es escuchar. ¿Sí? Escuchar qué es lo que te está pasando por dentro. Y en ese qué me está pasando por dentro, ahí te empiezas a dar cuenta de cosas que estaban ahí, pero no te habías dado cuenta. Y hablo de pequeños sentimientos, de pequeños sentires, ¿sí? De pequeños bloqueos, de pequeños anhelos, de pequeños deseos o grandes. Entonces empiezas a observarlos, empiezas a entender su naturaleza, empiezas a entender sus funcionalidades, qué es lo que están tratando de ocultar, qué es lo que están tratando de atraer, qué es lo que están tratando de expandir, ¿sí? De qué están tratando de protegerse. Y ese entendimiento te está dando información acerca de lo que tu esencia es, de lo que tu naturaleza quiere. Entonces estas indagaciones las hacemos a través del compartir.
¿sí? Entonces hacemos indagaciones a dos personas. A veces hacemos indagaciones en grupitos y a veces hacemos indagación asistida. ¿Sí? La indagación asistida es que otra persona, ¿sí? Digamos que el facilitador del método eh, te acompaña en esta navegación. La indagación es un método que también se puede hacer solo, pero que en realidad se despliega de una manera óptima en el contacto con otro ser humano. ¿Sí? Porque en la indagación con otra persona sucede un campo de escucha, un campo de conciencia mucho más amplio. Sucede también resonancia. ¿Sí? Y en ese diálogo hay también un campo relacional. Hay un contexto grupal que es súper importante en este trabajo. El contexto grupal es el contenedor que nos permite poder reflejarnos a todos y poder conocernos y profundizar muchísimo, muchísimo más. Indagar significa, ya implícito, es preguntarse. Y indagar ya implícito el no saber, el misterio. Uno no se pregunta aquello que ya sabe, y no es una serie de preguntas que tratan de justificar una serie de respuestas. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es entrar en un territorio y explorarlo con curiosidad y sin saber dónde nos va a llevar. Sí. Este es un aspecto muy importante de la indagación en esta escuela. Y cuando uno se pregunta, sabe que aún no sabe la respuesta. Porque entonces ya no es una pregunta. Entonces es una explicación. ¿Sí? No es que alguien que entramos en indagación y de repente tú explicas a los demás lo que te pasa. No. Cuando indagas, cuando te preguntas, es que estás asumiendo que tú no sabes. Estás asumiendo el misterio. Estás asumiendo que estás dormido, que no te estás dando cuenta de algo. Y entonces paras. Por eso digo que la indagación en realidad es meditación. Es escucha. Es estar con lo que te está pasando ahora, en este momento. Y ahí el contacto con el cuerpo, con lo que sientes en el cuerpo es completamente imprescindible. Es completamente revelador el trabajo con la indagación. Es algo que aprendemos a hacer, aprendemos a indagar. No solo nos importa lo que estamos estudiando, sino que el cómo, la metodología de estudio, ¿no? Entonces la indagación implica curiosidad, implica no saber, implica el contacto con el misterio de la vida, ¿sí? El contacto con el inconsciente, el contacto con todo aquello que no sabes acerca de ti. Todo aquello que reconoces que no sabes, pero estás ahí.
estás ahí presente para permitir que eso sea desvelado. Entonces la indagación a veces son indagaciones abiertas acerca de lo que está pasando en el momento presente o en el campo relacional, pero muchas veces también son preguntas concretas y son preguntas que están diseñadas para guiarte hacia un territorio de exploración. Y repito, te guían hacia un territorio de exploración, no hacia una respuesta concreta. Sí, hay muchos métodos que usan preguntas, pero son preguntas que están diseñadas para darte respuestas. Sí, dicho de una manera así un poco plana, son preguntas que están manipuladas, ¿no? Porque te están preguntando una cosa para que tú respondas otra cosa que encaje en cierto mapa, ¿sí? Aquí no tienes que encajar en nada, ¿sí? Aquí son preguntas que te abren puertas a territorios y eres tú quien explora esos territorios. El tercer elemento, el tercer pilar de este método es la integración corporal. El cuerpo es el templo donde la verdad habita, donde nuestra verdad interior habita. El cuerpo no miente. ¿Sí? El cuerpo es la plataforma donde todo lo que somos está habitando. ¿Sí? A través del cuerpo se puede desarrollar la mente. ¿Sí? A través del cuerpo el alma está residiendo. ¿Sí? A través del cuerpo tenemos un montón de funcionalidades. ¿Sí? Antiguas tradiciones hablan de los órganos como si fueran dioses interiores. ¿Sí? Ahora la ciencia moderna descubre que los órganos tienen cierto grado de conciencia, cierto grado de funcionalidad, de inteligencia. ¿Sí? Entonces, el trabajo corporal es una constante. Entonces, las características del trabajo de integración corporal que hacemos es que siempre está basado en movimientos suaves, conscientes, basados en la lentitud, en la continuidad, en la conectividad de las distintas partes. Sí, son movimientos sencillos, repetitivos. ¿Sí? En este método no trabajamos con la catarsis, no es un método catártico. Trabajamos más con la continuidad de la experiencia y más bien con la sanación de la fragmentación. ¿Sí? Con el poner en contacto las distintas partes. Y para esto el trabajo con el cuerpo es completamente indispensable. ¿Sí? El trabajo con el cuerpo nos da esa coherencia, nos da esa solidez, nos da ese enraizamiento en el momento presente, sí, porque todas esas enseñanzas de la dimensión espiritual están enraizadas en el momento presente. En lo que te pasa ahora. El sentir sentido corporal. Muchas de estas prácticas son en contacto contigo mismo y otras de estas prácticas hay contacto con otras personas. ¿Sí? Pero este siempre es un contacto gentil, es un contacto no invasivo, ¿sí? Es un contacto que tiene como
como base el entendimiento también de la naturaleza del trauma, y también es un contacto que trae sanación. Sí, porque es un tipo de contacto que te permite traer integración, te permite sanar la fragmentación, te permite también nutrirte. Sí, el contacto es completamente necesario. Sí, hoy nos hemos dado cuenta, la ciencia actual se da cuenta que para la salud del ser humano necesita contacto social, ¿sí? Necesita contacto con otros seres humanos, ¿sí? Y necesita contacto dialéctico, contacto visual, y necesita también contacto físico. ¿Sí? Entonces, indagamos en ese contacto físico también, y básicamente lo que hace es despertar el cuerpo de la esencia, ¿sí? Y indagar también en lo esencial del contacto. Sí, podríamos decir que una de las partes de este trabajo corporal es el contacto esencial, ¿sí? Y el contacto comunicado, ¿sí? Ese tipo de contacto en el cual estás enlazando aquello que sientes y estás aprendiendo a darle palabras a aquello que sientes y a generar una conexión entre aquello que sientes y la conciencia. Ese es uno de los objetivos de esta integración corporal, ¿sí? Donde unimos, ahí se une la psique y se une sobre todo el alma y el cuerpo. ¿Sí? Estamos haciendo que todo ese trabajo en la dimensión de la esencia se vaya encarnando cada vez más en una encarnación corporal. ¿Sí? Entonces estamos reuniendo alma y cuerpo, y la experiencia del alma se acaba convirtiendo en una experiencia corporal, acaba despertando en una experiencia corporal. Entonces estos son las tres grandes áreas: la meditación, la indagación y la integración corporal. Como os decía, este método, uno de los elementos básicos es que no te distraes aprendiendo cosas nuevas, ¿sí? Entonces todo el método está en descubrir territorios interiores nuevos. Entonces está muy basado en la repetición, porque en este trabajo de indagación, las primeras veces que lo haces, aparece solo lo obvio. Pero cuando te quedas ahí, te empiezas a dar cuenta de más cosas. Es como un trabajo de arqueología, ¿sí? Donde descubres una cueva donde han estado viviendo homínidos durante milenios, y vas sacando distintos estratos en esa cueva que te van dando distinta información. Es un trabajo de profundizar en las distintas capas, ¿sí? El formato que tiene estos momentos es que tiene formación básica que dura 2 años, y tiene también formación avanzada, que es un territorio también que ocupa 2 años en total. Y una de las características de la formación avanzada
es que trabajamos el aprendizaje de la indagación asistida. ¿Sí? El trabajo de la formación avanzada, ponemos mucha atención pues, a todos los métodos anteriores, pero también dedicamos tiempo a aprender a acompañar a otras personas en esta indagación. Y eso es apasionante porque, claro, ahí recibes una atención exclusiva. Si tienes la atención de otra persona completamente enfocada hacia ti, completamente facilitándote un espacio y acomodándote un espacio para que tú profundices, ¿sí? Para que tú indagues mucho más profundo. Por eso la formación avanzada es tan transformadora, porque acabas recibiendo decenas y decenas y decenas y decenas de sesiones individuales. Entonces eso es increíble. Estas son las bases de este método. Obviamente esto es un audio explicativo del método. En realidad le falta lo más importante a este audio, que es la experiencia, ¿sí? Este método es profundamente experiencial, a pesar de que ahora te haya soltado aquí el rollo y parece como una cosa completamente teórica, pero en realidad hay unas bases teóricas súper sólidas y son muy, muy, muy interesantes, pero en realidad es un método completamente práctico, es completamente vivencial, es completamente experiencial, ¿sí? Es un método que es una experiencia, es increíble, es transformadora, y sobre todo también el conocer ese mapa te da una solidez increíble. Sí, yo lo vivo en mí mismo y es increíble, es increíble cómo te transforma, saber quién eres, ¿sí? Saber cuál es la naturaleza de tu experiencia, ¿sí? Saber qué te está pasando. Es un viaje grupal increíble. La gente lo hace y se enamora de sí misma, pero se enamora también del grupo, ¿sí? De esos grupos salen compañeros de vida, salen compañeros de viaje, ¿sí? Es un grupo humano impresionante. Es una experiencia que te transforma la vida entera, ¿sí? Todos los aspectos de tu vida se transforman. La gente se apunta a estas formaciones y ¡wow! Y se le empieza a cambiar todo. Todo en la vida cambia. Porque es una profunda transformación interior que empieza a tener un montón de transformaciones fuera de uno mismo. Se acaban cambiando un montón de cosas fuera de uno mismo. Entonces, pues eso, a este audio le falta lo más importante, que es la vivencia. Si te sientes atraído, realmente te invito a dar el paso, te invito a darte la oportunidad de
de probarlo. Este método es muy distinto probablemente a todo lo que conoces. Es una integración deliciosa entre espiritualidad y psicología. Es extremadamente práctico, es extremadamente sencillo. Habla de temas, ¿no? Pues te lo voy a explicar más cuando hable del mapa, ¿no? Pero habla más de temas de nuestro día a día, de cosas que nos pasan, de cosas que sentimos, de bloqueos emocionales, de bloqueos psicológicos, de bloqueos espirituales, pero también de deseos, de cosas que nos gustan, de cosas que nos sientan bien, de cómo nos relacionamos, de cómo nos sentimos cuando nos relacionamos, de cuál es la relación con nosotros mismos, de qué relación tenemos con la vida, con lo que queremos, con lo que nos resistimos, de lo que nos gusta, ¿sí? De aquello que le pasa a nuestro corazón, de aquello que anhela nuestro corazón, de aquello que se protege de nuestro corazón, de aquella vulnerabilidad de nuestro corazón, de ese anhelo, ¿no? De las distintas dimensiones del amor, de aquello que pasa cuando te enamoras, de aquello que sientes cuando te fusionas, ¿sí? De aquello que sientes cuando te relajas en la meditación, en el amor hacia ti mismo. Indagamos también en cómo podemos integrar las dificultades que nos pasan en el día a día, aquello que nos duele en el día a día, aquello que nos bloquea en el día a día, aquello que nos apasiona, ¿sí? Aquello que nos da energía, aquello que nos roba energía, ¿sí? Aquello que nos hace sentir más felices o más infelices, más desgraciados, más deprimidos, ¿sí? Indagamos en lo que es la depresión, ¿sí? En aquello que nos bajonea, en aquello que nos empuja hacia abajo, en la ansiedad, ¿sí? En aquella sensación de que no tienes aquello que necesitas, ¿sí? Que no llega y que sientes esas distintas presiones dentro de ti, ¿sí? En la vergüenza, ¿sí? de ser quien somos, ¿sí? En el miedo del día a día, ¿sí? De cosas que nos bloquean, bloqueos que parece que no terminan nunca, ¿sí? Y a la vez también en aquello que nos ilusiona, ¿sí? Aquello que nos hace sentir confianza, ¿sí? O aquello que nos hace sentir desconfiar también, que nos ayuda a cultivar presencia, que nos ayuda a cultivar frescura, aquello que nos ayuda a cultivar espontaneidad, libertad, creatividad, ¿sí? O aquello que bloquea nuestra capacidad de crear, nuestra capacidad de desplegarnos en nuestra vida, ¿sí? De hacer aquello que queremos en nuestra vida, ¿sí? Trabajamos también aquellas cosas que nos empoderan, ¿sí? Tomamos conciencia de esas cosas que nos restan poder, ¿sí? Que nos fragmentan, que nos hacen sentir separados de la vida, de la existencia de Dios, ¿sí? Del flujo divino. Es un viaje apasionante donde te vas a encontrar un montón de cosas que ni te imaginas, que te vas a hacer una serie de preguntas que te van a cambiar la vida, ¿sí? Hay tantas cosas que nos podemos preguntar y hay tantas cosas que nos dan un montón de información acerca de aquello que realmente somos, de aquello que queremos. Es una indagación también en las relaciones, en cómo nos relacionamos, en qué es lo que buscamos, en cómo nos sentimos, en cómo desarrollar, ¿no?
una relación sana con los demás, con los amigos, con la familia, con las parejas, con el trabajo. Sí, es una indagación en las relaciones, en cómo nos sentimos en los distintos campos relacionales. ¿Qué nos pasa? ¿Qué miedos se activan? ¿Qué bloqueos? ¿Qué necesidades atendidas o desatendidas? Sí, es impresionante, es apasionante, apasionante, apasionante. Porque tratamos temas muy mundanos, muy del día a día. Sí, tratamos temas muy básicos del día a día. Paralelamente también la formación avanzada es apasionante porque aprendemos a cómo usar una parte importante de este método para acompañar a otras personas. Y lo hacemos a través de acompañarnos primero a nosotros mismos, lo hacemos a través de indagar primero en nosotros mismos, pero después aprendemos a sostener este espacio de indagación psicoespiritual para otras personas. Aprendemos a generar un espacio seguro, un espacio de escucha, un espacio de report, un espacio donde poder acompañar a otras personas en su propia indagación, en ver, entender sus propios conflictos y entender cómo los conflictos básicamente te están mostrando el camino de vuelta a tu esencia, ¿sí? Entonces es apasionante también la formación avanzada, donde aprendes a acompañar a otras personas, aprendes a sostener el espacio para otras personas y aprendes a generar ese espacio para que las personas encuentren su propia luz, siempre encuentren su propia vitalidad, encuentren su propia creatividad, encuentren sus propias respuestas a sus problemas, a aquello que les preocupa, aquello que necesitan solucionar, aquello que quieren vivir y que quieren despertar en sus días, en su día a día. Así que espero haberte despertado la curiosidad. Sí, espero que te sirva de indagación, de invitación y que te des el permiso de iniciar este camino si no lo has iniciado aún y profundizar en él y de no perderte nada de lo que este camino te explica, porque la vida es demasiado valiosa como para perder la oportunidad de entender qué es lo que, entender los regalos que la vida está esperando. Espero que ninguno de esos regalos se quede sin abrir. Así que aquí tienes la puerta y encantado de acompañarte a entrar en tu interior y deshacer esos regalos.